La comunicación del deceso del sumo pontífice estuvo a cargo del cardenal irlandés Kevin Joseph Farrell, camarlengo de la Santa Sede. El Papa Francisco murió hoy lunes a las 7:35 de la mañana, hora de Roma, Italia, y el encargado de anunciar la lamentable noticia al mundo fue el cardenal Kevin Joseph Farrell. Mediante un breve comunicado, de apenas 75 segundos de duración, el camarlengo del Vaticano confirmó que el sumo pontífice partió a la casa del Padre. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Inició su breve discurso el cardenal irlandés. Acompañado por otros 3 miembros de la Santa Iglesia Romana, Farrell completó: La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Concluyó el anuncio, con congoja, el cardenal Farrell. A sus 88 años, el Papa Francisco falleció apenas un día después de que el pontífice hiciera una última aparición pública desde el balcón de la Basílica de San Pedro, durante la celebración de Pascua, en lo que se convirtió en su último mensaje al mundo. Francisco había salido recientemente de una prolongada hospitalización tras padecer una neumonía grave que lo mantuvo ingresado durante 38 días, hasta su alta médica el pasado 23 de marzo. Según fuentes vaticanas, había estado en estado delicado y había enfrentado 2 episodios críticos de salud durante el año. A pesar que continuaba con su rehabilitación, el domingo participó brevemente en la misa de Pascua y dirigió la tradicional bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica, donde deseó a los fieles un feliz domingo de Pascua y llamó a la libertad de pensamiento y a la tolerancia en su mensaje al mundo. Frente a ese escenario, miles de personas se habían congregado en la plaza de San Pedro para verlo, luego de semanas de incertidumbre sobre su estado de salud. Su aparición generó una ovación entre los asistentes y fue interpretada como un gesto de fortaleza espiritual, pese a las visibles secuelas de su enfermedad. Tras confirmarse la muerte del Santo Padre, decenas de jefes de Estado y líderes religiosos se volcaron a las redes sociales para manifestar su tristeza. Es el caso del presidente Javier Milei, quien a través de su cuenta de la red social X despidió con profundo dolor al Santo Padre. Falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí, escribió el mandatario. Y junto a una imagen de Francisco agitando una bandera argentina, sumó: como presidente, como argentino y, fundamentalmente, como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. La muerte del Papa Francisco este lunes en la Casa Santa Marta del Vaticano generó una inmediata ola de reacciones de líderes políticos y religiosos en todo el mundo, que rindieron homenaje a su figura y destacaron su influencia como líder espiritual y promotor de la justicia social. Descansa en paz, Papa Francisco, escribió la Presidencia de Estados Unidos en la red social X, acompañando el mensaje con fotos del pontífice en reuniones con el presidente Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance en diferentes ocasiones en Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se refirió al Papa como una figura del lado de los más vulnerables y los más frágiles que luchó por una humanidad más fraterna y más justa. Desde la región del Pacífico, donde se encuentra de gira, expresó sus más sinceras condolencias a los católicos del mundo entero. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, también recurrió a la red X para lamentar el fallecimiento del pontífice. Su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables deja un legado profundo, escribió. Desde Italia,
La primera ministra Giorgia Meloni emitió un comunicado en el que calificó la muerte del Papa como una noticia profundamente triste. Nos ha dejado un gran hombre, afirmó. El Papa Francisco ha regresado a la casa del Padre. En Alemania, el canciller designado Friedrich Merz manifestó su profunda tristeza por la noticia. Describió a Francisco como un hombre guiado por la humildad y la fe, que será recordado por su incansable compromiso con los más vulnerables, con la justicia y con la reconciliación. El primer ministro de Irlanda, Michael Martin, recordó el papado de Francisco como largo y distinguido, marcado por su compromiso inquebrantable con los principios de compasión, paz y dignidad humana. Pero detengámonos un poco aquí, para conocer más de la vida de Papa Francisco y que lo llevó a ser uno de los papas más reconocidos a nivel mundial. Comencemos. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores, Buenos Aires, Argentina. Fue el mayor de 5 hermanos y creció en un entorno humilde. La familia Bergoglio era una familia de inmigrantes italianos que se establecieron en Argentina a principios del siglo XX. El padre de Jorge, Mario José Bergoglio, era un contable que trabajaba en una empresa de seguros. La madre, Regina María Sibori, era una ama de casa que se dedicaba a cuidar a sus 5 hijos. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la simplicidad. Jugaba con sus hermanos y amigos en la calle y ayudaba a su madre con las tareas domésticas. Jorge Mario Bergoglio estudió en la escuela primaria pública número 8 Ramón Falcón en el barrio de Flores. Fue un estudiante aplicado y destacado, y se graduó con honores en 1949. Bergoglio estudió en la Escuela Secundaria Técnica Industrial y luego ingresó en la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel, donde se graduó como profesor de Filosofía y Teología. En 1958, Jorge Mario Bergoglio ingresó en la Compañía de Jesús, también conocida como los Jesuitas. La Compañía de Jesús es una orden religiosa católica fundada por San Ignacio de Loyola en el siglo XVI. Bergoglio se sintió atraído por la espiritualidad ignaciana y la misión de los jesuitas de servir a los pobres y los marginados. Después de ingresar en la Compañía de Jesús, Bergoglio comenzó su formación como jesuita. Estudió filosofía y teología en la Universidad de San Miguel y se graduó como licenciado en filosofía y teología en 1963. También realizó su noviciado en Chile y su tertianato en España. En 1969, Bergoglio regresó a Argentina y se convirtió en profesor de teología en la Universidad de San Miguel. También trabajó como capellán en la Universidad de Buenos Aires y como director espiritual en el Seminario de San Miguel. Durante este periodo, Bergoglio se centró en la atención a los pobres y los marginados, y trabajó para promover la justicia social en Argentina. En 1973, Bergoglio fue nombrado provincial de la Compañía de Jesús en Argentina. Durante su mandato, se centró en la reforma de la provincia jesuita y en la promoción de la justicia social en Argentina. También trabajó para mejorar la relación entre la Iglesia y el Estado en Argentina. El legado de Jorge Mario Bergoglio como jesuita es importante. Su compromiso con la espiritualidad ignaciana y la misión de los jesuitas de servir a los pobres y los marginados lo preparó para ser un líder influyente en la Iglesia católica. Su experiencia como jesuita también lo ayudó a desarrollar una visión más amplia de la Iglesia y su papel en el mundo. En 1992, Bergoglio fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires y en 1997, Jorge Mario Bergoglio fue nombrado arzobispo coadjutor de Buenos Aires, y en 1998 se convirtió en el arzobispo de la ciudad. Durante su mandato, se centró en la atención a los pobres y los marginados y trabajó para mejorar la relación entre la Iglesia y la sociedad. En 2001, Jorge Mario Bergoglio fue creado cardenal por el Papa Juan Pablo II. Como cardenal, participó en varios sínodos y consejos de la Iglesia y se convirtió en un líder influyente en la Iglesia católica en América Latina. Jorge Mario Bergoglio fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina desde 2005 hasta 2011. Durante su mandato, trabajó para mejorar la relación entre la Iglesia y el Estado, y se centró en la atención a los pobres y los marginados. Como arzobispo y cardenal, Jorge Mario Bergoglio se centró en la lucha contra la corrupción en la Iglesia y en la sociedad. Denunció la corrupción y la injusticia, y trabajó para promover la transparencia y la rendición de cuentas. Y ya para el 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa, tomando el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís.
Desde su elección, el Papa Francisco ha sido un líder religioso y social influyente, conocido por su enfoque en la justicia social, la protección del medio ambiente y la reforma de la Iglesia Católica. La elección del Papa Francisco fue un momento histórico para la Iglesia Católica. Después de la renuncia del Papa Benedicto XVI, los cardenales de la Iglesia Católica se reunieron en el Vaticano para elegir a su sucesor. En el segundo día del cónclave, Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa, recibiendo 77 votos de los 115 cardenales presentes. El Papa Francisco ha sido conocido por su estilo de gobierno más abierto y transparente que sus predecesores. Ha sido un defensor de la reforma de la Iglesia Católica, abogando por una mayor participación de los laicos y una mayor atención a las necesidades de los pobres y los marginados. La doctrina del Papa Francisco se ha centrado en la importancia de la misericordia, la compasión y la justicia social. Ha sido un defensor de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la reforma de la economía global. El Papa Francisco ha sido un papa viajero, visitando más de 50 países en todo el mundo. Sus viajes han sido caracterizados por su enfoque en la justicia social y la protección del medio ambiente. A pesar de su popularidad, el Papa Francisco ha enfrentado varios desafíos durante su papado. Ha sido criticado por su manejo de la crisis de abusos sexuales en la Iglesia Católica, así como por su posición sobre la homosexualidad y el matrimonio igualitario. El Papa Francisco ha sido un defensor de los derechos humanos, la justicia social y la protección del medio ambiente. También ha sido un líder en la lucha contra la corrupción y la reforma de la Iglesia Católica. También ha enfrentado oposición de algunos sectores de la Iglesia Católica que lo consideran demasiado liberal y reformista. El Papa Francisco es un líder religioso y social influyente que ha dejado una huella duradera en la Iglesia Católica y en el mundo. Su enfoque en la justicia social, la protección del medio ambiente y la reforma de la Iglesia Católica ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Su legado continuará siendo relevante en los años venideros.